Mi mamá es paramédica y ha estado en el NHS por más de 30 años, una miembro muy conocida del personal. Al igual que su reputación, es conocida por sus muchas historias de fantasmas sobre la antigua morgue en el noroeste de Inglaterra, que fue demolida junto con el resto del hospital y ahora tiene una urbanización encima. Su historia más aterradora tiene que ser cuando dejaron a un paciente fallecido en la morgue. Esto ocurrió en los años 90, cuando el hospital aún estaba en uso. Habían estado en la morgue entregando a un paciente fallecido. Este próximo dato es importante para la historia. La bahía de ambulancias era un garaje de concreto con una pequeña luz tenue dentro y estaba directamente frente a la morgue. La ambulancia necesitaba una llave para cerrar todas las puertas. Mamá y sus colegas salieron de la morgue, charlando como normalmente se hace, cuando su colega se detuvo en seco y miró fijamente hacia la bahía de ambulancias. Allí, en el rincón más alejado detrás de la luz tenue, había una figura oscura de pie. Otro dato es que esto fue de noche. Lo descartaron como solo un objeto al fondo de la bahía después de que no se moviera, y la luz dificultaba verlo. Se dirigieron a la ambulancia sin pensar mucho en ello y entraron, usando la llave para desbloquearla. Mamá puso la llave en el encendido pero no encendió el motor ya que tenían que llenar el resto del papeleo. Mientras llenaban el papeleo, las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, todas desde el exterior. Se quedaron congelados, se miraron el uno al otro y luego miraron hacia adelante. Al mirar hacia arriba, ambos ojos se fijaron en la puerta de la morgue, que vieron abrirse y otra figura salió silenciosamente y comenzó a caminar directamente hacia la ambulancia. En palabras de mi mamá, se cagaron de miedo, empezaron a asustarse mientras esa cosa se acercaba más. No podían salir de la ambulancia porque estaba cerrada desde el exterior. Su única opción fue arrancar. Al hacerlo, la figura desapareció en el aire y la puerta de la morgue seguía abierta de par en par. Oh, ¿pero no podían simplemente volver a su estación? Bueno, ese hospital era su estación de ambulancias. Se negaron a regresar hasta que amaneciera. Mamá recuerda que volvieron por la mañana y sus colegas la describían como pálida como una sábana, y ellos estaban igual. Después de que mamá les contó la historia, todos se negaron a estacionar allí después de eso o incluso evitaban ir a esa morgue si era posible. A quien quiera que viva en ese sitio ahora, lo siento mucho por ti. Ella tiene muchas más historias de fantasmas, algunas son incluso bastante divertidas. Realmente lo son, ya que se mezclan con el oscuro sarcasmo de mi mamá. Definitivamente las compartiré si les interesa. Generalmente, las cosas de fantasmas no le molestan, pero este incidente en particular realmente lo hizo. Siempre había encontrado una melancólica armonía en la soledad de la morgue, pero una noche destrozó mi paz. Era una noche de invierno gélida, la oscuridad extendía su manto de tinta sobre la ciudad de Austin. Esa noche en particular, esperaba la llegada de un John Doe encontrado muerto en circunstancias extrañas en un barrio sórdido. El oficial Dayan, un veterano curtido, entró arrastrando su último hallazgo, echándome una mirada preocupada. Levantó la bolsa para cadáveres y la colocó sobre la mesa de examen. Ten cuidado con este, Doc. La voz de Ryan era tenue, pero podía oír la inquietud en ella. Sus ojos brillaban bajo la luz estéril de la morgue mientras señalaba un extraño colgante que colgaba del cuello de John Doe. Era un símbolo peculiar que nunca había visto antes. Después de que Ryan se fue, comencé mi trabajo. Retiré la sábana blanca, revelando a un hombre de unos 35 años con un aspecto demacrado y una palidez cianótica peculiar que no se debía solo a la muerte, sino que parecía más un efecto posterior del miedo extremo. Entonces, de repente, las luces se apagaron con un chisporroteo, dejando solo el débil resplandor de mi luz de emergencia,
proyectando largas sombras que bailaban sobre las baldosas y las paredes blanqueadas. En la oscuridad creciente, un susurro se deslizó por el aire, tan tenue que era como si alguien estuviera exhalando palabras. «Libéranos». Me quedé helado, el frío se filtró repentinamente hasta la médula de mis huesos. El susurro volvió a estar allí, más fuerte esta vez, pinchazos de miedo que florecieron en un miedo absoluto. Me giré hacia la fuente del sonido. No podía creer lo que veían mis ojos. El pecho del cadáver se agitaba como si estuviera buscando aire, sus ojos se abrieron de golpe. No eran los ojos vacíos de un hombre muerto, tenían una claridad aterradora. «Libéranos», resonó la voz como si emanara del propio cuerpo. En un momento de terror que me apretaba el estómago, el miedo me agarró el corazón. Tropecé hacia atrás, derribando una bandeja con mis herramientas. El golpe resonó en la morgue silenciosa. Forcejeaba hacia la puerta, mi mano temblaba mientras intentaba girar el pomo. Mis instintos me gritaban en los oídos que saliera. Forcejeé más fuerte, pero la puerta no se movió. Atrapado con un cadáver parlante, los escalofriantes presagios se desarrollaban en mi mente. Antes de que pudiera intentar dar sentido a nada, el cuerpo del cadáver comenzó a retorcerse, la visión me dejó sin aliento. Me apoyé contra la puerta mientras se sacudía violentamente, la mesa debajo de ella crujía de manera ominosa. «Libéranos». La habitación se oscureció aún más, los susurros se convirtieron en un ciclón de histeria. Luché contra la necesidad de gritar, el miedo me apretaba los pulmones. Sin previo aviso, el tormento paralizante cesó cuando la primera luz del amanecer se filtró por la pequeña ventana de la morgue. El cadáver quedó inmóvil, volviendo a su estado pacífico, como si nada hubiera sucedido. La puerta, que antes estaba cerrada, crujió al abrirse, liberada de su barrera invisible. Mientras salía tambaleándome al pasillo, jadeando por aire, el terror de esa noche me persigue aún. Mi morgue, antes mi santuario, es un recordatorio constante de ese escalofriante encuentro. La voz susurrante, las convulsiones violentas, el miedo que se grabó en mí, todos acechan en las sombras y los rincones de la morgue, esperando a salir si se les provoca. No puedo explicar lo que sucedió esa noche, ni tampoco puedo olvidarlo. Y no hay nada que tema más que volver a oír esos susurros. Los muertos estaban destinados a estar en silencio, y espero que sigan así, porque en los rincones silenciosos de mi morgue, el miedo susurra, «Libéranos». He trabajado en una morgue por algunos años, y uno pensaría que ya lo ha visto todo. Pero nada me preparó para esa noche. Era una tarde tormentosa, de esas donde la lluvia suena como agujas en las ventanas y el trueno es tan fuerte que lo sientes hasta en los huesos. Pasaba la medianoche y estaba solo, haciendo la ronda de siempre, revisando las etiquetas y los registros. Fue entonces cuando la luz parpadeó una vez, dos veces, y luego oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron, proyectando largas sombras ominosas sobre la habitación fría y estéril. El zumbido de las unidades de refrigeración cesó y una silenciosa quietud se apoderó del lugar, la clase de silencio que es demasiado pesado, demasiado completo. Busqué mi linterna y fue entonces cuando la escuché, un suave golpe. No fuerte, pero en el silencio se escuchaba claro como una campana. Me quedé congelado, escuchando. Otro golpe, y luego un raspar, como uñas sobre metal. Venía de los cajones de almacenamiento. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación trabajando a toda máquina. Pero entonces uno de los cajones crujió al abrirse, solo una pulgada. Pude ver la etiqueta del dedo del pie, el nombre, Harrison, apenas visible en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza, pero tenía que revisar, era mi trabajo después de todo. Me acerqué,
el aire se sintió más frío a medida que me acercaba. Extendí la mano, abrí el cajón, nada. No había muertos vivientes, solo Harrison, tan inmóvil como siempre. Solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo y me reí de mí mismo. Solo un cajón defectuoso, eso era todo. Pero cuando me di la vuelta para irme, lo vi. El reflejo en la puerta de acero inoxidable, una figura parada justo detrás de mí. Me giré de golpe, la luz de mi linterna cortando la oscuridad, pero no había nada ahí. Solo filas de cajones y el tenue aroma persistente de formaldehído. No pude dormir bien durante semanas después de eso. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. Dicen que trabajar en una morgue te desensibiliza, pero esa noche, me hizo creer que algunas cosas simplemente no se pueden explicar. Nunca fui de creer en lo sobrenatural, pero no puedo sacudir la sensación de que algo antinatural sucedió esa noche. Tal vez fue solo la tormenta, o la hora tardía, o mi propia mente cansada jugando trucos. Pero a veces, cuando las luces parpadean, no puedo evitar preguntarme qué acecha en las sombras de la morgue. Tengo una historia que he estado ansioso por compartir, y creo que este es el lugar adecuado para ella. Trabajo en una morgue en el centro de la ciudad. Sí, lo sé, no es el típico trabajo de 9 a 5. Normalmente soy solo yo, la compañía silenciosa de los que han pasado al otro lado, y algún programa de radio nocturno ocasional para evitar que las cosas se pongan demasiado inquietantes. Pero el jueves pasado, algo sucedió que no puedo quitarme de encima. Eran alrededor de las 11 de la noche y el edificio estaba en silencio, demasiado silencio. Estaba terminando algunos papeles cuando lo escuché, un susurro tenue. Al principio pensé que era la voz suave del locutor de radio, pero luego me di cuenta de que la había apagado antes. El susurro se convirtió en un murmullo, como si alguien estuviera recitando una oración, un conjuro. Me levanté, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho, y seguí el sonido. Me llevó a uno de los cajones de almacenamiento. Lo sé, en todas las películas de terror gritan, no lo abras. Pero yo tenía que hacerlo. Era el único ahí, y si algo estaba mal, era mi responsabilidad revisarlo. Abrí el cajón, preparándome para lo peor, pero estaba vacío. Mientras estaba ahí, tratando de darle sentido a todo, la temperatura bajó. El aire se volvió tan frío que pude ver mi aliento. Entonces el susurro comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, girando a mi alrededor como una ráfaga de viento. Cerré el cajón de golpe y salí corriendo. No creo en fantasmas, pero no puedo negar lo que escuché y sentí. Han pasado unos días y no ha sucedido nada extraño desde entonces, pero no puedo sacudir la sensación de que algo estaba tratando de salir esa noche, algo que no quería estar en ese cajón oscuro y frío solo. Así que ahí lo tienen, tal vez fue solo mi imaginación, producto de demasiadas noches tarde y demasiada cafeína. O tal vez, solo tal vez, las morgues no son tan sin vida como pensamos. Trabajo en una morgue en el centro de la ciudad, en turnos nocturnos. Ya sabes, un escenario espeluznante de por sí. Pero lo que pasó el martes pasado, hombre, todavía se me pone la piel de gallina. Era un martes normal, o eso pensé. Los muertos no me molestan, son los vivos de los que tienes que preocuparte, ¿verdad? El lugar estaba en silencio, un silencio sepulcral. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando las cámaras de almacenamiento, asegurándome de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro tenue. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, ya sabes, lo que suele pasar cuando trabajas solo en un lugar rodeado de fallecidos. Pero luego se volvió más claro,
como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Me quedé paralizado, solo es el sonido del zumbido de las unidades de refrigeración. Grité «hola», pero no hubo respuesta. Sacudí la cabeza, pensando que necesitaba más café o algo así, pero al darme la vuelta para irme, ahí estaba de nuevo, ese susurro. Pero esta vez era diferente, como una súplica. Reuní el valor y me acerqué a la fuente, la cámara número 12. Saqué la bandeja y ahí estaba ella, una Jane Doe que habían traído esa misma noche. El susurro se detuvo. Me quedé ahí, mirándola, esperando a que se sentara y me saludara. Por supuesto, no lo hizo. Pero la habitación, de repente, se sintió más fría. Volví a poner la bandeja, decidiendo que definitivamente necesitaba ese café ahora. Al darme la vuelta para irme, juro que escuché un suave «gracias» detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás. Simplemente salí, el sonido de mis pasos resonando en el pasillo vacío. No he vuelto a escuchar nada desde esa noche, pero a veces, cuando paso por la cámara 12, no puedo evitar preguntarme, ¿estaba tratando de comunicarse? ¿O fue solo el agotamiento jugando trucos? Supongo que nunca lo sabré. He estado trabajando en una morgue durante los últimos 2 años y he visto mi parte justa de cosas inquietantes, pero nada se compara con la experiencia que tuve una noche tormentosa del pasado noviembre. Lo comparto porque no puedo sacudir la sensación de que lo que sucedió fue más que solo mi imaginación. Eran alrededor de la 1 de la madrugada y la luz había estado parpadeando debido a la tormenta eléctrica que azotó afuera. El generador de respaldo se encendió, proyectando una luz tenue y fantasmal por los pasillos. Estaba solo, lo cual no era inusual, pero esa noche, la soledad se sintió sofocante. Estaba en medio de actualizar nuestros registros cuando lo escuché, un susurro tenue. Al principio pensé que era solo el viento, pero luego sucedió de nuevo, más claro esta vez, llamando mi nombre. Me quedé congelado, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. La parte lógica de mi cerebro me decía que era imposible, pero el miedo era real. Reuní el valor para salir de la oficina y revisar los pasillos. Fue entonces cuando la temperatura bajó. Era un frío que te cala hasta los huesos, antinatural para un lugar cerrado. Me abracé a mí mismo, y seguí avanzando. Al pasar por los cajones de almacenamiento, uno de ellos estaba ligeramente abierto. Sabía con certeza que todos estaban bien cerrados cuando comenzó mi turno. Me acerqué vacilante, empujándolo para cerrarlo, cuando una mano fría me agarró la muñeca. Grité, apartando la mano, pero no había nada ahí. Ni mano, ni persona, solo un toque escalofriante que permaneció en mi piel. Corrí de regreso a la oficina, cerré la puerta con llave y esperé hasta la mañana cuando llegó mi colega. No mencioné una palabra al respecto, pero noté algo extraño. El cajón que había estado abierto contenía el cuerpo de un hombre que había susurrado sus últimas palabras a una enfermera: no seré olvidado. Ya no trabajo en el turno de noche. No puedo. Cada sombra me hace saltar, cada susurro me hace darme la vuelta. La gente dice que todo está en mi cabeza, pero sé lo que sentí y nunca lo olvidaré. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.